Yo creo que estudiosos muy serios, no solo del derecho, sino fundamentalmente de la economía, de la sociología en nuestro país y en el mundo, han demostrado que la rebaja de costos laborales, entre comillas, no es la solución para resolver un grave problema histórico, que es el problema del desempleo en general y particularmente el de los jóvenes. Una prueba elocuente es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Europa en los últimos años, después del movimiento de los indignados, ¿no? Que tuve la suerte de estar en ese momento en Europa y participé junto con los jóvenes en esas movilizaciones del 15 de mayo de 2011. Y el alto nivel de desempleo que hay en España, por ejemplo, y otros países, que llega al 27, 26, 27%, indica de que más del 50% de los desempleados son jóvenes, con profesión, ¿vale? Sí, con títulos profesionales, maestrías, varios idiomas, y no encuentran trabajo. Entonces, rebajar los derechos de los trabajadores, conculcarle sus derechos a estos jóvenes, no es la solución. La solución, creo yo, pasa, como lo han sostenido estos estudiosos, por ejemplo, bajar el costo de los créditos, dar incentivos tributarios a las empresas, pero las que generen empleo decente, ¿no? Y no condenar a los pobres jóvenes en la mejor etapa de su vida a que tengan que ser unos asalariados con sueldos realmente indignos, ¿no? Contraviniendo lo que establece la propia Constitución del respeto a la dignidad de la persona humana. Y estos jóvenes tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, a percibir buenas remuneraciones para poder realizarse ellos y su propia familia, ¿no? Tan cierto es que, fíjese usted, hay un régimen del año 1978, de la época de Morales Bermúdez, para las exportaciones no tradicionales, que se dijo también y se estableció como un régimen transitorio. Y hoy día tiene 38 años, sigue vigente, y esos trabajadores de ese sector siguen siendo víctimas de la explotación de un sistema que no les reconoce todos los derechos con los que deberían contar los trabajadores en general. Por otro lado, las MIPES o las pequeñas y microempresas, ¿por qué se dictó esa ley? Porque lo que se buscaba también era incentivar, crear fuentes de empleo, fundamentalmente para los jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Ha sido la solución? No, porque más del 80% de los trabajadores de las MIPES o pymes, como se les quiera llamar, porque hay una serie de denominaciones que se les da, son informales. O sea, no ha contribuido ni siquiera al objetivo central, que es la formalización, ¿no?, en el país. Entonces, eso es una demostración elocuente del fracaso que ha habido. Después incluso existe la ley de formación laboral, ¿no es cierto? Y esa ley de formación laboral, por datos estadísticos del propio Ministerio de Trabajo, no ha llegado a calar, a resolver ese problema, o a paliarlo, por lo menos, el problema del desempleo de los jóvenes. Incuestionablemente los empresarios, porque detrás de todo esto está la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Quiénes son los que han elaborado este proyecto de ley? Eso reconocido hasta por el propio ministro de Trabajo, que es una vergüenza, ¿no? Porque él reconoce que él no ha participado. Los que han elaborado esta ley son el Ministerio de Economía y Producción, el Ministerio de Producción, con 2 economistas a la cabeza, con una serie de argumentos tecnocráticos que no responden a la realidad. No responden a la realidad, y no porque yo lo afirmo una serie de técnicos de gran categoría, con mucha seriedad intelectual, y lo demuestran incluso hasta con las propias cifras del INEI y del Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo salió a reconocer que ellos no han participado en la elaboración de esta ley. Entonces, ¿quiénes son los que gobiernan este país? No ahora, desde hace muchísimos años, desde la década del 70, ya con Morales Bermúdez. Los que gobiernan este país no son el presidente de la República, sino los ministros de Economía. Esos son los que gobiernan.
Si los jóvenes continúan con los criterios de consecuencia y fidelidad a principios que no pueden, a los que no se puede renunciar, yo creo que eso va a ser un éxito. Esta ley tiene que derogarse, indiscutiblemente tiene que derogarse. Es lamentable que salgan ministros, comenzando por la primera ministra, el ministro de Trabajo, congresistas allegados al régimen, que dicen que en el reglamento, con el reglamento se pueden modificar cuando hay un principio fundamental que sabemos todos los que estudiamos Derecho desde primer año, que los reglamentos son normas jerárquicamente inferiores que no pueden modificar sustancialmente la ley. Lo dice la propia Constitución. Entonces, esa no es la vía. Esta ley se tiene que derogar y tiene que establecerse un diálogo en general. Para mí, lo que debe debatirse es la Ley General del Trabajo. Es muy triste que la ley fue aprobada entre gallos y medianoche, en la que participaron prácticamente todos los grupos políticos, excepto Acción Popular y el Frente de Izquierda, ¿no?, que conforma ese grupo. Y resulta que cuando vieron que los jóvenes comenzaron a movilizarse, dieron marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya estamos a puertas del nuevo proceso electoral para el 2016. Por ejemplo, sorprende que un señor como Kuczynski salga a defender, después que él propuso, felicitó esa ley y dijo que debería extenderse hasta los 30 años, y no solo de los 18 a los 24, sino hasta los 30. Un Alan García que dictó una ley como el CAS y tantas normas antipopulares y antilaborales. Un Toledo que lamentablemente jugó el mismo papel, que es quizá en menor dimensión que otros, pero también defendiendo un sistema que en verdad ya colapsó, que es el neoliberalismo en el mundo, ¿no?, por lo menos desde mi óptica. Goethe, en su famosa obra Fausto, dice que poderosa es la ley, pero más poderosa es la realidad. Y la realidad nos demuestra todo lo contrario. Y por eso es que los jóvenes están en las calles. Y yo espero que este movimiento, que se ha iniciado nomás entre los jóvenes frente a esta ley, de este movimiento se vertebre un gran movimiento nacional que sirva para construir un movimiento político que busque transformar las caducas estructuras de una sociedad tan injusta como la nuestra, ¿no? Entonces, yo no creo que con esta ley pueda modificarse o mejorarse la situación de los jóvenes. El problema no solo es de los jóvenes, ¿eh?, porque las leyes se aplican a todos los trabajadores. Si tenemos que la informalidad o el sector informal es el que crea el mayor nivel de empleo en el Perú, casi el 70% está en el sector informal. ¿Y ahí están solo los jóvenes? No, hay mucha gente. ¿Cuál es la situación de los que pasamos los 40, 50 años? Condenarnos al hambre y la miseria. Y mucha gente busca que reinstalarse en el mercado laboral y no puede, porque ya basta que tengas más de 35 años y ya eres inservible para el sistema. Entonces, eso no podemos admitirlo. Contra eso hay que luchar. Hay que llamar la atención del pueblo en general de que el sistema nos está asfixiando. Piketty, yo recomiendo a los jóvenes en especial leer a Piketty en la obra que acaba de escribir, que es un boom a nivel mundial, El Capital en el siglo XXI. Y ahí analiza en varios capítulos el tema de la redistribución de la riqueza en el mundo. Eso hay que leer. Hay que leer un libro como el de Quirós en nuestro país, referido a la corrupción, de cómo los gobernantes siempre están al lado de los poderosos. Entonces, eso es lo que a mí me indigna y me lleva siempre a señalar de que el derecho hay que enseñarlo interdisciplinariamente. Los hombres de derecho y en general todos los profesionales deben tener una cultura general amplia, ¿no? Y sobre todo, para los jóvenes, tener la capacidad de indignación frente a las injusticias y no perder la cuestión de la solidaridad. Porque siempre recuerdo unas palabras del general Douglas MacArthur, el general norteamericano, cuando decía:
La vejez no viene con los años, decía, ¿no? Sino cuando se traicionan los ideales. Los años arrugan la piel. Renunciar a los ideales arruga el alma. Esa es mi convicción. Viejo, pero luchador, hasta el final. Entonces eso es lo que le recomiendo a los jóvenes, aprovechando esta entrevista, y especialmente a los muchachos, a los estudiantes de Derecho, que no solo estudien Derecho, ¿no? Que hay que estudiar economía, sociología, literatura, cultura en general. Yo he sido dirigente sindical bancario durante 20 años en la época de oro de bancarios. Hoy día no existe federación bancaria. Fíjese, la capacidad de lucha de un pueblo y sobre todo del pueblo laboral se mide por el nivel de organización que tienen. Y eso se ha perdido, y con mayor fuerza a partir de Fujimori. Fujimori destruyó prácticamente el movimiento sindical. Se despidió a mucha gente, así como lo hizo Morales Bermúdez en su momento, que despidió a más de 5.000 dirigentes sindicales el año 78, 79. Entonces hoy día hay menos sindicatos que en la década del 70. El nivel de organización de los trabajadores se ha debilitado. Entonces, si no hay organización y los sindicatos son el órgano representativo de los trabajadores, el interlocutor básico y fundamental de los trabajadores frente al Estado, frente a los empresarios. Pero si no existen esos organismos colectivos, si se ha destruido o se está destruyendo la negociación colectiva, como está sucediendo con la ley Servir, por ejemplo, a nivel del sector público, donde se ha eliminado la negociación colectiva prácticamente, cuando se niega a los trabajadores estatales a negociar cuestiones remunerativas, ¿no? Entonces las centrales sindicales tienen que jugar un rol importante, pero ahí va una crítica que debo formular. Tienen que renovarse el movimiento sindical. Lo correcto hubiera sido que las propias centrales organicen a esos jóvenes, ¿no es cierto? Se pongan a la cabeza, pero dando el ejemplo. Pero los jóvenes ya no confían, así como no confían en los partidos políticos tradicionales, y con razón, no confían en los dirigentes sindicales. Eso es real, es objetivo, puede dolerles a muchos lo que digo, pero eso es objetivo. Tiene que crearse, por eso tiene que crearse un nuevo movimiento con jóvenes, pero no solo con jóvenes, porque la experiencia tiene que matizarse con la juventud, ¿no? La experiencia se gana con los años, y no todos los viejos, para decirlo como acostumbro yo decir, son inmorales, corruptos. ¿No es cierto? Como tampoco todos los jóvenes son correctos, porque hay muchos jóvenes, y veo en la universidad, que transitan por otros caminos que no son los correctos. Aquí lo que hay que buscar es gente que sea honesta, capaz y dispuesta a luchar por una transformación real de las estructuras en nuestro país. Ojalá que así sea, porque a veces se dan estos movimientos que son muy transitorios, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay un ente que los vertebre, que los organice, y eso es lo que hay que hacer. Los que alguna experiencia tenemos y podemos coadyuvar, habrá que hacerlo, y yo creo que los jóvenes tienen que ser lo suficientemente inteligentes para ir separando, como se dice, la paja del trigo, ¿no es cierto? Y entonces ojalá, yo no puedo afirmar categóricamente por la experiencia que tengo del trato con jóvenes tantos años como docente, pero es mi aspiración, porque a veces han habido movimientos, pero han sido muy efímeros. Yo espero que este sea un movimiento permanente, que los jóvenes comprendan que solo organizándose colectivamente, no solo ellos, sino el conjunto de la sociedad, los seres más lúcidos y decentes que los hay en cada sociedad, deben vertebrar un movimiento con los jóvenes. Es lo que nosotros creemos. Yo por lo menos aspiro a eso. Y como digo, habemos viejos que tenemos
espíritu joven como hay jóvenes que tienen espíritu viejo, ¿no? Yo pienso que el problema es estructural. Acá no podemos irnos por la tangente. El problema es de carácter estructural. El sistema no da más. Y en países como el nuestro, en países subdesarrollados como el nuestro, el sistema de explotación es mucho más grande. Porque por lo menos en los países desarrollados ya se ha sentado como fundamento el respeto a la ley, el respeto a las normas. O sea, los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos en general respetan las normas. En nuestro país no. Por eso es que acá los empresarios hacen lo que quieren. Los empresarios quieren leyes con nombre propio, como esta es una ley con nombre propio para favorecer a las grandes empresas, porque van a bajar tremendamente sus costos laborales, no solo por este lado, sino porque les baja incluso el costo tributario, ¿no es cierto? El impuesto a la renta se lo están bajando. Por lo tanto, yo creo que el asunto es estructural y que no pasa solo por leyes, ¿no? Si no cambiamos nuestras mentalidades, si no volvemos a esos criterios de solidaridad que existieron en épocas pasadas, entonces yo creo que va a ser muy difícil. La lucha tiene que darse porque haya trabajo decente, porque nos respetemos los unos a los otros, porque los organismos estatales como el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Legislativo, el Parlamento, el Ejecutivo y todos los órganos respondan a las expectativas del pueblo y no a las expectativas de los grupos del poder, ¿no? Es indiscutible. La juventud es la etapa más hermosa de la vida, pero también la más corta, la más efímera. Y entonces si a los jóvenes, y que en nuestro país, por la misma estructura socioeconómica que vivimos, la gran mayoría de jóvenes provienen de hogares pobres, buscan trabajo ¿para qué? ¿Para divertirse o para contribuir en el sostenimiento de su hogar? Eso es lo que buscan. Pero si le vas a pagar sueldos miserables, sin derechos, ¿no? Rebajándole las gratificaciones a la mitad, vacaciones a la mitad, que no tienen utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, a ese trabajador, a ese joven, lo estás condenando a seguir siendo pobre, ¿no? No es cierto lo que afirman los representantes del gobierno y los representantes de los empresarios, de que peor es que no tengan nada. O sea, estamos contribuyendo a formar una sociedad de mediocres. Señor, es más, está demostrado en el Perú históricamente, la productividad se ha elevado tremendamente. Las tasas de ganancia de los empresarios se han más que duplicado y hasta triplicado. Doy los siguientes datos históricos que hay que tomar en cuenta. En la década del 70, Richard Webb y Adolfo Figueroa escribieron un libro hermoso publicado por el IEP que se llama Distribución del Ingreso en el Perú. O sea, ahí mides cómo se distribuye la riqueza, el ingreso. Entonces, ellos demostraron al año 74 que hasta el 72 cómo estaba distribuido el ingreso en el Perú. Más o menos el 45-46% se iba en salarios y las utilidades de las empresas estaban entre 19 y 20%. En el año 93, Adolfo Figueroa escribe un libro, solo, ya no con Richard Webb, que se llama Crisis Distributiva en el Perú. Del 74 al 93, menos de 20 años, cambió la situación. Los salarios participaban del ingreso nacional en un 20 y tantos por ciento, mientras que las utilidades se habían elevado a cerca de 50%. Hoy en día, estudios, el otro día leí un artículo muy interesante de Humberto Campodónico, donde las utilidades de los empresarios ya están por más del 60%, mientras que las participación de los salarios
está en 20 y tantos %. ¿Qué nos está demostrando eso? Que estamos construyendo una sociedad más justa o una sociedad más injusta. Y esto está sucediendo en el mundo. Recordemos ese famoso libro, 2 libros, ¿no?, que han escrito. Uno, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía norteamericano del año 2001, y Paul Krugman, Premio Nobel de Economía norteamericano también del año 2008. Y nos hablan del 1%. ¿Quién es el 1%? Que el 1% de los más ricos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, se llevan casi el 40-50% del PBI, de la riqueza. El 1%. El resto, los demás. Esas sociedades queremos seguir manteniendo, esa situación la queremos seguir manteniendo. Quieras o no, llegará un momento en que va a convulsionar, no solo el Perú, sino el mundo. Y lo que no se dan cuenta las clases dominantes en este país es que cuando, por ejemplo, Marx escribió en 1848 el Manifiesto Comunista, planteó como lema "Trabajadores del mundo unidos", y no se han podido hacer durante muchos años huelgas a nivel mundial precisamente porque no teníamos los medios. Hoy día los jóvenes disponen de los medios, el internet, ¿no es cierto?, toda la tecnología avanzada como para ponerse de acuerdo los trabajadores y hacer una huelga general mundial. Eso va a suceder, yo estoy seguro, si las cosas siguen así. Eso lo digo en clases hace años. Y hay gente que no cree. Hoy día se da las circunstancias y yo creo que deben ir poniendo las barbas en remojo, ¿no? La norma por donde se le mire es discriminatoria e inconstitucional. Colisiona con el artículo 2, numeral 2 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley. Colisiona con el artículo 26, inciso 1 o numeral 1, que habla de la igualdad de oportunidades y que no se le puede discriminar a los ciudadanos peruanos, ¿no?, y que todos deben tener igualdad de oportunidades. Esta ley responde a igualdad de oportunidades. Esta ley es totalmente discriminatoria. O sea, que si se trata de una demanda de inconstitucionalidad, el carácter inconstitucional de la norma es incuestionable. Es incuestionable. Se trata de resolver problemas graves de la economía en el Perú y que no queda otra alternativa y que habría que adaptarse para flexibilizar la legislación. Tampoco. ¿Por qué? Porque es un país que ha crecido durante 10 años y no se ha redistribuido y no mejoró el empleo. Los niveles de crecimiento económico en el Perú durante los 10 años ha sido de un promedio de 7-8%. Hoy en día ya comienza la crisis. Pero durante esos 10 años se mejoró las condiciones de trabajo, se mejoraron los salarios. ¿Cómo es posible que hayan transcurrido 3 años o algo más y no se eleve la remuneración mínima vital, que es de 750 soles en el Perú? Si comparamos con Chile, con Argentina, con Brasil, todos están por encima del ingreso per cápita que el trabajador peruano, que el ciudadano peruano. Entonces, ahí está la prueba. Esos son los hechos. Y como podrás apreciar, no solo te estoy hablando de derecho, porque si quedamos el derecho no te da la solución, el derecho no es la panacea, precisamente. El derecho es un instrumento de dominación de estas clases, precisamente, por ello es que se usan estas leyes. A mí lo que me preocupa es los regímenes especiales, porque siempre crear los regímenes especiales es para excluir, no para mejorar. Lo que yo creo es que hay que cambiar fundamental y centralmente la educación en el Perú. Una educación de calidad que te prepare no solo para ser científico o gran literato o historiador, sino que te prepare también para el trabajo. Yo recuerdo, yo estudié en un colegio técnico, mi secundaria fue un colegio técnico, el Instituto Nacional Agropecuario número 29 Ferreñafe. Y no solo llevábamos cursos de secundaria común, sino que llevábamos cursos técnicos, porque se suponía que muchos jóvenes querían ser ingenieros, agrónomos,
querían ser veterinarios, nos enseñaban zootecnia, íbamos cursos de esa naturaleza, nos enseñaban a sembrar, nos daban nuestras parcelas y sembrábamos tomate, rabanito, todas esas cosas, y cuidábamos nuestras parcelas. O sea, esa enseñanza a mí particularmente me parece extraordinaria. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, como muchos de mis compañeros de época, que por su pobreza y siendo mejores inclusive que uno, no han podido llegar a la universidad, pero por lo menos se prepararon para el trabajo? Unos fueron técnicos agropecuarios, otros ingenieros, otros zootecnistas o médicos veterinarios, pero se realizaron. Eso no existía. Existía la educación secundaria industrial, donde te enseñaban carpintería, mecánica y todo eso. La educación secundaria comercial, donde salías con un título de contador mercantil. Muchos de esos contadores mercantiles eran mejores que los que egresaban de las universidades, por su práctica y todo lo demás, su experiencia. Entonces, no sé, para algunos podría ser una posición retrógrada, pero la educación es fundamental. Y hay que formar cuadros técnicos, ya mucho abogado, ¿no? Mucho sociólogo, que no estoy renegando, yo soy abogado, sería renegar de mi propia profesión, pero objetivamente, si estudiamos el mercado en nuestro país, ¿qué es lo que requerimos? ¿Queremos seguir siendo un país primario exportador, donde vienen las transnacionales y nos explotan, se llevan todo y lo que nos dejan son grandes forados que no nos van a servir para nada más adelante? O lo que tenemos es que precisamente invertir en el sector o en los sectores fundamentales para el desarrollo, que son el agrícola y el industrial o el agroindustrial, porque le damos valor agregado a nuestros productos, y nuestro país es un país que, como dicen los creyentes, ha sido bendecido por Dios. Producimos de todo, tenemos tantos microclimas que producimos de todo, y son los sectores que generan mayor empleo, porque el empleo en el sector agrario y en el sector industrial y en el agroindustrial son reproductivos. Se genera mayores tasas de empleo. ¿Y por qué está abandonado en nuestro país? Pero nos hemos dedicado toda a la minería y estamos destruyendo el medio ambiente. Acabamos de tener en diciembre la COP20, que ¿de qué ha servido? En realidad ha sido productiva, como dicen algunos, desde mi punto de vista, por todo lo que he leído, no se ha conseguido. Y quizás vayamos a París, todos los países el próximo año, y los que manejan el mundo, Estados Unidos, ¿no? Alemania, etcétera, etcétera, no hagan nada precisamente para contribuir a que no se siga se envenenando el medio ambiente y autodestruyéndonos, ¿no? Eso es clave. Todo eso tiene que ver. Por eso es que la enseñanza, por ejemplo, ahora en el derecho ambiental es fundamental para hacer tomar conciencia a la gente. Pero si vamos a preparar abogados para que dicten normas en favor de los grupos de poder, no hemos avanzado absolutamente nada. Hemos perfeccionado cuadros solo para seguir perfeccionando normas para destruir el medio ambiente, que es autodestruir. ¿Dónde está concentrado los mayores niveles de empleo? En el sector comercial y en el sector servicios, que no son reproductivos. ¿Se da cuenta? Entonces, y tú lo has dicho, ¿en qué los va a capacitar? Lo que necesitamos es capacitar técnicos, porque lo que necesitamos nosotros es tener tecnología propia. ¿Y por qué eso lo tienen que concentrar los grandes países? Estados Unidos, Alemania, Francia, ellos tienen concentración. Y nosotros somos los que los alimentamos, ¿no? Oro, plata, zinc, cobre, para que ellos después nos devuelvan todo eso con un valor agregado y nos cobran, mientras nosotros les cobramos como 1 y ellos nos cobran como 100. ¿Queremos seguir en esa política? Eso es totalmente negativo, pernicioso para nosotros. Entonces, y es que también tenemos lamentablemente una mentalidad subdesarrollada. Nos han colonizado de modo tal que la gran mayoría de jóvenes y de adultos, profesionales incluidos, creen que es la única alternativa. No tenemos otra alternativa, no podemos pensar con cabeza propia. Yo no creo en eso, yo sí soy un rebelde.
Eso tiene que cambiar. No va. Las pruebas están ahí. ¿Cuántos años tiene? Desde el 2003, ¿no? Fíjate, 11 años y ha bajado sustancialmente los niveles de informalidad. No, 5 o 10% que se ha formalizado, el resto en la informalidad. Entonces, yo creo que un jovencito, un adolescente de primero o segundo año de secundaria bien preparado va a decir, bueno, esto es una locura, no podemos continuar. Hoy, cuando hace falta a nivel mundial trabajo, por si acaso este es un asunto muy delicado, que no lo quieren tocar muchos y que en el Perú sí lo ha tocado Carlos Tobar Carrillo, sobre la reducción de la jornada, porque pues, en este momento hablamos acá de la reducción de la jornada laboral, es decir, nos matan los empresarios y los gobernantes. En el mundo no asistimos a una época en que un gran sector de economistas, sociólogos, etcétera, sostienen de que no va a haber trabajo. Uno de ellos fue Rifkin, que escribió un libro que se llama El fin del trabajo. Y como él, otros autores. Hay un libro que se llama El horror económico, escrito por una gran escritora francesa, Viviane Forrester. Y ellos anuncian precisamente que asistimos a una época en que no va a haber trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esos jóvenes y muchos adultos que no tienen trabajo hoy en día, tendría que rebajarse la jornada laboral para que accedan esos desocupados al tener un puesto de trabajo? Me hablo del trabajo asalariado o dependiente, ¿no es cierto? Prepararse, tomar conciencia de que formamos parte de una sociedad, que no somos seres aislados, nosotros individualmente no somos nada en el mundo. Tenemos que organizarnos para todo, para estudiar, para trabajar, para luchar, para buscar mejores horizontes, para defender la naturaleza, para hacer que nuestro país realmente no solo crezca, porque no se trata solo de crecimiento, sino que alcance el desarrollo. Hoy que nos hablan algunos optimistas, entre comillas, de que ya estamos a un paso de pertenecer al primer mundo, yo sonrío, ¿no? Cuando tenemos tantísimas carencias, tantas falencias. Es imposible. Los jóvenes tienen que tomar conciencia, ser los mejores estudiantes, pero a su vez los mejores luchadores por la transformación y en busca de la mejora de las caducas estructuras de una sociedad tan injusta como la nuestra, ¿no? Esta sociedad no ha dejado de ser injusta, sigue siendo cada vez más injusta. Es excluyente por donde se le mire. Es más, tenemos un agravante nosotros, que nuestro país es un país tan diverso, es multiétnico, multicultural o pluricultural, plurilingüístico, etcétera, etcétera. Somos pluritodo y somos tan desunidos. El cholo critica al serrano, el blanco critica al cholo y al serrano y lo rechaza. Y resulta que no buscamos una forma de vivir en comunidad, ¿no es cierto?, más civilizadamente. Eso es lo que a mí me preocupa. Los jóvenes son la esperanza de la sociedad, etc. Sí, pero con jóvenes indolentes como vemos tantos, no se puede construir una nueva sociedad. Ojalá que este movimiento permita vertebrar, este movimiento de los jóvenes contra esta ley permita vertebrar un movimiento nacional, pero que se organice para gobernar el país, ¿no? Para gobernar el país, pero desde otra óptica, aportando todos los conocimientos que puedan adquirir, todo el avance de la ciencia y la tecnología, pero en pro de la sociedad en su conjunto, no de grupos de poder, porque ya de eso estamos cansados, ¿no?